tardes. Estamos en la mesa 4 del simposio Violencia, Identidades y Territorios. Bueno, yo soy Carolina Piña y voy a ser la moderadora en esta ocasión. Primero que nada quiero agradecerles tanto al staff como a los ponentes por participar en este espacio. Y si los ponentes están cómodos, quería preguntarles si preferirían ustedes presentarse o, bueno, dar una pequeña semblanza personal. Nos acompañan la compañera Yareni Torres Castillo y el compañero Giovanni Perea Tinajero. Entonces, si les gustaría hablar un poco de ustedes, digo, al momento de presentarse y cuál es su ponencia. Comenzamos con Yareni Torres. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al simposio de violencia. Gracias a la doctora Mariflor Aguilar por la invitación. Gracias al doctor Kabir por la invitación, al doctor Juan José Kabir, a la doctora Mariflor Aguilar, al doctor Juan Manuel Rodríguez, a ti, Carolina, organizadora y administradora de este espacio. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a participar en esta discusión. Esperamos que se haga un diálogo entre nosotros. Mi nombre es Yareni Torres Castillo. Soy licenciada en estudios latinoamericanos, maestra en filosofía y estoy terminando, estoy terminando la licenciatura en filosofía. Bien, sí lo dije bien. Bueno, mis líneas de investigación es la filosofía de Friedrich Nietzsche y los temas de violencia. Entonces voy a proceder a darle lectura a mi ponencia. Denme un momento, por favor. Voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, el título de esta ponencia es La transformación topológica de la violencia en la posmodernidad. Hubo una variación porque había sugerido que fuese en la modernidad, pero ya después de una lectura más detallada fue que hice este cambio. Ya en el transcurso de la ponencia veremos a qué se debió. Bien, el propósito de esta reflexión va encaminado a comprender el fenómeno de la violencia desde un lugar epistémico distinto al que hemos concebido durante siglos. Es decir, se trata de elaborar un ejercicio crítico que nos aproxime a nuevos referentes teóricos para analizar la violencia, sin olvidar que el acercamiento a un tema de esta magnitud no puede ser exhaustivo, sino parcial. Bien, para llevar a cabo esta reflexión es necesario partir de la definición etimológica de la violencia que nos permitirá delimitar un tema tan amplio. A partir de su raíz lingüística, podemos hablar de un concepto elemental de violencia e identificar su tipología más conocida. Estos aspectos cardinales nos permiten ubicar a la violencia desde determinado lugar topológico. Con ello me refiero al lugar geoespacial, social e histórico que ocupó en la premodernidad y la modernidad, de modo que podamos analizar su desplazamiento a la época contemporánea. Desde luego, intentaré profundizar más en ello y explicar por qué y cómo ha cambiado la violencia de un periodo histórico a otro. Todo ello se encuentra fundamentado en la obra del filósofo coreano Byul-Chul Han. Bien, la palabra violencia proviene del término latín violentia, que puede traducirse como cualidad de violento, el cual proviene de la locución latina violentus, que está conformado por el vocablo vis, que significa fuerza o poder, y el vocablo olentus, que significa abundancia. A partir de estos dos vocablos es que puede definirse la violencia humana como una acción de excesiva intensidad
una manera de actuar en donde se hace un uso desmedido de la fuerza física, psicológica o moral. Enfáticamente, lo que define a la violencia es una cadena de conductas intencionales que tienden a causar daño a otros seres humanos, sin que se obtenga beneficio para la supervivencia. De manera que lo característico de ella es su gratuidad desde un punto de vista biológico y su intencionalidad desde un punto de vista psicológico. Se trata de un concepto muy elemental de violencia, ya que, como señala Richard Bernstein en su obra Violencia, pensar sin barandillas, estamos saturados de discursos, textos y especialmente de imágenes sobre la violencia, con las que somos bombardeados a diario. Sin embargo, a pesar de, o quizás debido a esta abundante literatura, hay una enorme confusión respecto al significado de violencia y los diferentes tipos de violencia. Por ello, a partir del concepto de violencia que acabamos de mencionar, y solo como una guía que nos permita ceñir el tema, tomaremos en cuenta uno de los criterios más difundidos para clasificar la violencia, el cual es emitido por la Organización Mundial de la Salud, y consiste en dividir la violencia en 3 categorías generales, a saber, violencia autoinfligida, cuando víctima y agresor coinciden. Sus ejemplos paradigmáticos son el suicidio y las autolesiones. La violencia interpersonal es cuando es perpetrada por un individuo o un grupo reducido de individuos contra otra persona. Algunos autores la subdividen en familiar, cuando ocurre entre individuos que guardan parentesco, y en comunitaria, cuando ocurre fuera del hogar entre personas que guardan parentesco y que pueden conocerse o no. Finalmente, se encuentra en esta categoría la violencia colectiva, cuando la practican grupos grandes como el Estado, contingentes políticos organizados, guerrillas u organizaciones terroristas. Estos tipos de violencia pueden combinarse y dar resultado a otras 26 tipologías de violencia. No obstante, la violencia no siempre ha sido la misma. La violencia ha cambiado conforme el paso del tiempo, conforme a la época, los lugares, las sociedades y ordenamientos culturales, religiosos, políticos o legales. De modo que estas clasificaciones resultan insuficientes y un tanto inconsecuentes cuando tratamos de explicar los fenómenos o acontecimientos violentos que presenciamos o incluso que llegamos a padecer. Si bien la violencia siempre ha existido, precede a la existencia humana e incluso el nacimiento humano es un acto violento. Entonces no puede ser siempre la misma. Como menciona Noelia López en Topología de la Violencia, el sujeto de rendimiento y la internalización de lo violento, en cada etapa de la historia de la humanidad se construye una relación característica con la violencia, misma que está determinada por las fuerzas sociales, culturales y económicas que modulan a las sociedades y por ende inciden en la conducta de los individuos. La violencia no puede trascenderse o eliminarse de la actividad humana, solo cambia de lugar. Y esta es una premisa fundamental que va a sostener el filósofo coreano Byung-Chul Han, y en el que es necesario apoyarse para poder pensar la violencia desde otros derroteros. Han nos dice en su obra La topología de la violencia 2011 que la violencia nunca ha dejado de existir en ningún momento y en ningún lugar. Nunca es la misma como ya afirmábamos, pero en la actualidad ha mutado en formas inimaginables, porque la violencia tiene la cualidad de ser proteica, nos dice Han. Es decir, cuando cambia de forma maleable, plástica, pero en esta mutación se va disolviendo en espacios subcutáneos, subcomunicativos y parece que desaparece. Cuando Han habla de este tipo de términos como subcutáneos, provenientes de la medicina y la biología, se refiere a lo superficial, ya que el tejido subcutáneo es la piel, la corteza, la cáscara. De modo que la violencia ha cambiado su forma de mostrarse, o más bien de ocultarse, y opera de maneras más sutiles, inadvertidas, aunque se encuentre a plena vista, a flor de piel. De tal manera que la violencia muta de visible a invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva.
Para poder comprender a qué se refiere Han con este tipo de mutaciones de la violencia, hay que partir de la ubicación de la violencia a través del tiempo histórico y cronológico en el que se ha manifestado ella misma. Bien, para ello, Byung-Chul Han utiliza un mapa en el que va a trazar las coordenadas que le permitan situar ciertos tipos de expresiones de violencia, de manera que cuando se refiere a la topología de la violencia, está hablando de dos demarcaciones: la macrofísica de la violencia y la microfísica de la violencia. La primera de ellas, la macrofísica de la violencia, se presenta como negatividad. Esta ha sido una categoría filosófica muy trabajada en Han, desde la sociedad del cansancio o la sociedad de la transparencia, y con ella se refiere a una relación bipolar entre el yo y el otro, entre amigo-enemigo o dentro y fuera. Esta categoría, además de remitirnos a Carl Schmitt, está relacionada con los estudios de Hegel, ya que las primeras investigaciones de Han están dirigidas a este filósofo alemán. Entonces, la negatividad o lo negativo, no en el sentido de lo que es malo para nosotros, sino como parte esencial del movimiento de la realidad. La negatividad es lo que borra o limpia o destruye, como la muerte o el dolor. La negatividad es la negación no solo lógica de algo dado, de algo que se afirma, de algo que es. La negatividad le da movimiento a la realidad. Por otra parte, la macrofísica de la violencia suele darse de un modo explosivo, masivo y materialístico. Esto lo vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Respecto a la microfísica de la violencia, suele presentarse en su aspecto positivo. Esta es otra de las categorías características de la filosofía de este pensador. Puede entenderse como lo idéntico, la falta de negatividad. Es la superproducción, el superrendimiento laboral, lúdico y sexual, o la supercomunicación son la positividad. El exceso de positividad se manifiesta a sí mismo como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos, y este exceso provoca violencia. Por otra parte, la microfísica de la violencia está basada en la sobrecomunicación y la sobreinformación, en la masificación lingüística, comunicativa e informativa. Entonces, al tener su origen en el exceso de actividad, la microfísica de la violencia es hiperactiva, individual y psíquica. Entonces, la ubicación exacta que nos señala Han de la violencia macrofísica es la premodernidad, donde la violencia era omnipresente y cotidiana. Existía en todas partes como un teatro de la crueldad, porque era la forma en la que se ejercía el poder. Han también la llama la violencia de la decapitación, porque la voluntad es ajena al sujeto y el poder se ejerce con carácter absoluto. Pensemos en la figura del verdugo y la víctima, que era ejecutada en plazas públicas durante los siglos XVI, XVII o XVIII en Europa. Era la violencia un acto público, exhibicionista, masivo, parte de una colectividad y de un orden que se pretendía establecer y perpetuar. Ahora bien, ¿qué pasa en la modernidad? ¿Qué tipo de violencia podemos ubicar en ella? Para Byung-Chul Han, las manifestaciones de violencia de esta época también corresponden a la macrofísica de la violencia, donde, según Han, la violencia abandona el espacio político y pierde legitimidad. Se desplaza del espacio público al espacio privado, se recluye, se oculta. Las ejecuciones y castigos ahora son perpetrados en las cárceles, los manicomios, las fábricas, escuelas, los espacios cerrados. Se trata de lo que tanto Deleuze como Foucault llamaron sociedades disciplinarias, o de la deformación, las llama Han, por su capacidad de moldear o deformar arbitrariamente las necesidades y la identidad de los sujetos para adecuarse a la explotación capitalista. La sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la prohibición. El verbo modal negativo que caracteriza esta sociedad es el no poder. Por otra parte, en la sociedad correspondiente a la modernidad, la violencia pasa de la sangre al capital. Es decir, nos dice Han, el sujeto moderno se siente más poderoso, invencible e inmortal
cuanto más posee dinero o capital, pues son un medio contra la muerte. Se trata de una violencia de la negatividad, porque las relaciones estructurales mantienen un estado de dominación del amo y el esclavo, como del dueño del capital sobre las masas trabajadoras. ¿Qué pasa hoy día en lo que llamamos posmodernidad, siglo XXI? Hay un nuevo desplazamiento de la violencia, de la macrofísica a la microfísica. Estamos en la violencia microfísica. Es lo que advierte Han como la mutación de la violencia y su carácter de plasticidad. Se trata de la violencia de la positividad, de la reafirmación constante del individuo, donde no hay enemigos ni verdugos. La violencia de la positividad se ejercita sin necesidad de enemigos ni dominación, porque la sociedad actual evita cada vez más la negatividad del otro o del extranjero, pues el proceso de globalización ha acelerado la desaparición de las fronteras y las diferencias. Por ello, la violencia de la positividad, señala Han, probablemente sea mucho más funesta que la violencia de la negatividad, pues carece de visibilidad. ¿A qué se refiere Han con esto de positividad? A la manifestación de lo positivo que se manifiesta como sobrecapacidad, sobreproducción, sobrecomunicación, hiperatención o hiperactividad. Surge entonces el sujeto de rendimiento, propio de la modernidad tardía. Este sujeto es libre, pues no se le impone ninguna represión mediante una instancia de dominación externa. Sin embargo, en realidad goza de tan poca libertad como el sujeto de obediencia. Si la represión externa queda superada, la presión pasa al interior y eso hace que el sujeto de rendimiento desarrolle una depresión. La violencia se mantiene constante, simplemente se traslada al interior. Este sujeto de rendimiento no tiene distinción de género. Basta con que desee ejercer todo el tiempo su libertad. Este sujeto debe ser dueño y señor de sí mismo. Pero la violencia va dirigida a uno mismo y se establece una relación narcisista en donde lo único que se hace es acelerar el rendimiento. En realidad, nos comenta Han, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. Así vista, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, cito a Han, es el cansancio. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder, en alemán können, sin límites. Su plural afirmativo y colectivo es yes, we can, el cual expresa precisamente su carácter de positividad. Vivimos, pues, de acuerdo con Byung-Chul Han, en las sociedades del rendimiento, donde la máxima a seguir es la nueva sentencia, explótate a ti mismo. Lo que enferma a este tipo de sociedad, de acuerdo con el filósofo coreano, en la expulsión de lo distinto, no es la alienación ni la sustracción y tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo. Así afirmará Han en La Sociedad del Cansancio 2012. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre, produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad del trabajo en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados, y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Bueno, por cuestiones de tiempo, no es posible seguir ahondando al respecto, pero Han deja sobre la mesa muchísimos planteamientos, pero solo quiero plantear 3 para preguntarnos hasta qué punto es necesaria y posible una reubicación de la violencia en el mundo que habitamos. En segundo lugar, el contexto social e histórico en el que el fenómeno de la violencia ha ido desplazándose, desde lugares bien definidos, fuera del sujeto, hasta llegar a incorporarse de una forma muy difusa dentro del sujeto mismo. Y la tercera reflexión es Han está haciendo una fuerte crítica a Michel Foucault,
y sus teorías acerca del poder y sus relaciones. De hecho, para Han, las sociedades disciplinarias y la biopolítica están en desuso. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yareni, por tu ponencia. De hecho, me hiciste pensar varias cosas sobre lo que mencionabas de Byung-Chul Han. Hacía mucho que no escuchaba que alguien hablara de él. Entonces me gustaría hacerte unas preguntas, pero bueno, después de las ponencias. Em, Después toca al compañero Giovanni Perea Tinajero con su ponencia Habitar entre arquitecturas de la violencia. Entonces, sí, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este simposio en este ya clásico Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación. Y bueno, pues agradezco mucho que pese a las dificultades sanitarias, técnicas, pues estemos aquí resistiendo a través de las pantallas y buscando otras formas pues de comunicarnos y de seguir haciendo comunidad filosófica, ¿no? Creo que es un buen momento para exponer nuestro trabajo, conocernos, saber qué trabajan nuestros colegas, qué trabajamos entre nosotros y bueno, que esto sea también el semillero para futuras colaboraciones, no sé, alguna publicación, alguna compilación, etcétera, ¿no? Y bueno, me presento rápidamente mientras voy preparando la presentación y preparando una presentación para compartir. Soy Giovanni Perea Tinajero, licenciado, maestro en filosofía, doctor en filosofía contemporánea por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, mis líneas de investigación van más hacia la filosofía social, filosofía práctica, filosofía política, y estoy intentando impulsar una línea de investigación de estudios sobre la ciudad, es decir, filosofía de la ciudad. Eh, Además de que trabajo en un grupo de investigación, estudios para la violencia, sobre la violencia en la misma institución, en el que estamos intentando impulsar la línea de investigación de filosofía forense, ¿no? Entonces, si se puede ver la presentación, ustedes me dirán. sí se ve. Perfecto. Bueno, lo que les vengo a presentar ahora, pues se llama Habitar entre arquitecturas de la violencia, urbicidio y violencia urbana, ¿no? Es un tema que hemos tratado de impulsar. El tema nace de manera, por pensar la comunidad, ¿no? Es decir, por pensar de qué manera la hacemos para vivir juntos, ¿no? Es decir, que no es una pregunta nueva, novedosa, sino que es de esas preguntas que desde la antigüedad se venían haciendo, desde Platón, o sea, como la pregunta de la República es cómo le hacemos para vivir juntos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para vivir en comunidad, ¿no? Eso nos lleva, pues, a uno de los problemas que más han asolado nuestros tiempos, no solamente ahora, sino desde el siglo XX hasta nuestros días, porque es la violencia, ¿no? Es decir, la violencia como un problema que afecta a la comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, el problema era ahora pensar de qué manera hay que reflexionar en torno a la violencia en nuestra comunidad, ¿no? Una de las vertientes que nos dio esa apertura fue pensarlo de manera espacial, es decir, pensar la comunidad y la violencia en la comunidad en términos espaciales, ¿no? Lo que nos llevó a pensar en el problema del urbicidio, ¿no? Un urbicidio que es la muerte o el asesinato de una ciudad, eh, pues es un tema poco tratado en español, poco tratado en filosofía, filosóficamente, tratado desde otros ámbitos políticos, de relaciones internacionales, patrimoniales, etcétera, pero que filosóficamente creo yo que hacía falta pues, esta problematización del homicidio, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de pensarlo así en términos espaciales y pensar de qué manera los acontecimientos en una comunidad urbana, por ejemplo, pueden mermar la vida cotidiana en una urbe, ¿no? Es decir, llegan a configurar espacios de violencia, llegan a configurar
una sociedad cuya urbanidad está en función de la violencia, es decir, nos protegemos a cada rato y cambiamos nuestra forma de disponernos con el mundo, ¿no? Entonces, vamos a presentar la época de los grandes urbicidios, la violencia en masa, la violencia urbana o el urbicidio, la destrucción de la ciudad, desde dimensiones corpóreas materiales, para lograr así una interpretación espacial de la violencia. Y luego esto, que es una propuesta que ahora estoy generando después de terminar el doctorado, que es la mirada forense, una estética forense en torno al urbicidio, ¿no? Es decir, qué categorías podemos generar sobre la filosofía forense a partir del problema del urbicidio, ¿no? Entonces, pues hay que pensar entonces, en primera instancia, pues esto que habíamos dicho, ¿no? O sea, cómo vivir juntos, ¿no? La construcción de un hábitat. Aquí es que normalmente, tradicionalmente la política nos ha enseñado que la única dimensión de la ciudad, o más bien la más predominante de la ciudad, es la dimensión social, ¿no? Es decir, que solamente, que la ciudad son sus habitantes, ¿no? Pero aquí lo que nos preguntamos es, ¿qué ocurre con los espacios? ¿Qué ocurre con los edificios, el suelo, las plazas, las calles? Esos cimientos que permiten o fundamentan a su vez la dimensión social de la ciudad, ¿no? Entonces, para esto hemos pensado la ciudad como urbe, es decir, la ciudad como esta dimensión civitas, es decir, de la ciudad, como urbe, es decir, como urbs en latín, es decir, como el inmueble en este caso, ¿no? Y lo que nos da esta comprensión de la urbe es que lo pensamos en una comprensión corpoespacial, ¿no? Es decir, que no solamente está restringido o enfocado al ser humano como centro o habitante de, ese, de esa urbe, de ese hábitat, sino que convive constantemente con otros cuerpos, ¿no? Es decir, la ciudad es tejido, la urbe en ese sentido es un tejido de cuerpos que nacen y se construyen, es decir, no podemos pensar un edificio sin sus habitantes, eh, o un habitante sin su edificio, que es aún más complicado, ¿no? Es decir, el, el humano construye sus propios hábitats, ¿no? Es un ser que construye cuando habita, ¿no? Y esto lo sabemos también, ¿no? Desde Heidegger y otros autores, ¿no? Es decir, el espacio es el fundamento de esa vida en este caso, ¿no? Y este preámbulo me parece necesario porque es a partir de esto que nos preguntamos qué ocurre entonces cuando estos espacios desaparecen, o qué ocurre cuando estos espacios son destruidos, qué ocurre cuando este proyecto de civilización, es decir, de urbanización al mismo tiempo, es destruido o es mermado por la violencia, ¿no? Tenemos dos ejemplos más asequibles y más ostentosos, que son la violencia en masa de la guerra total del siglo XX, es decir, la devastación de ciudades europeas, Hiroshima, Nagasaki, pero al mismo tiempo, pues, una violencia constante en Medio Oriente, ¿no? Que no solamente, no es que la guerra no estuviera focalizando a la ciudad como objetivo de violencia, sino es el momento en el cual pues se rompen las tradicionales normas de guerra, ¿no? Es decir, se atacan a civiles, se atacan a inmuebles que no tienen necesariamente algo que ver con la guerra, o en otras palabras, es el momento en el cual la guerra ha llegado a las ciudades, ¿no? Es decir, dejó el campo, las guerras campales desaparecen y llega a la ciudad como este objetivo de violencia, ¿no? Pasados los años de la segunda mitad del siglo XX, pues aparece esta guerra híbrida o la guerra urbana, la última forma posmoderna de guerra, a decir de Weizmann, eh, este arquitecto forense. Entonces, se sofistifica, ¿no? Es decir, se refina en sus métodos, aparece como una guerra más estratégica, aleatoria, opera por operaciones espaciales, es decir, una vez que se instaura después de la Segunda Guerra Mundial las declaraciones de protección a los derechos humanos y
aparece la UNESCO para protección a los inmuebles. Entonces la guerra tiene que idear sus métodos de violencia más etéreos, ¿no? Para poder afectar a la población o al enemigo, utilizando al mismo tiempo a la ciudad, ¿no? Es decir, aquí ya la ciudad no solo es el objetivo a destruir, sino también se configura como el nuevo campo de batalla, ¿no? Y esto es lo que nos ha dado la pista para pensar una configuración violenta de la ciudad, ¿no? Entonces, podemos preguntar, bueno, pero ¿en qué momento decimos que una ciudad está destruida? Es decir, ¿en qué momento, si hay ciudades que resisten, hay ciudades que migran, hay comunidades que se exilian, hay comunidades que reconstruyen sus propias ciudades, ¿en qué momento decimos que una ciudad está muerta? ¿O en qué momento decimos que una ciudad está destruida, ¿no? Esta comprensión espacial, corpoespacial, material, nos permite pensar que la violencia que acontece en una ciudad no acontece de manera aislada, es decir, no es que yo viva en una ciudad mermada por la violencia y que eso no me afecte, aunque no sea de manera directa, ¿no? Pero como lo decía al principio, cambia mi disposición con los otros, no sé, ejemplos tan cotidianos como cada vez es más difícil salir de noche, hablar con gente que no conocemos, jugar en las calles. Entonces aparece esta disposición distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien puede ser que no tenemos la desfortuna de que padezcamos un acto violento de delincuencial o criminal, eh, pero bueno, esta disposición con el resto de la articulación de los cuerpos en la urbe, pues hace que también me vea afectado. En otras palabras, un acto de violencia que acontece en la urbe no es un acto aislado, sino que irradia y afecta al resto de cuerpos y habitantes que la habitan, ¿no? Entonces, pues aparece la configuración urbana de espacios de terror, ¿no? Es decir, la ciudad se va configurando como pues como este lugar, este espacio en el que acontece la violencia y al mismo tiempo, pues la ciudad se va enfocando o va, digamos, resistiendo a padecer esa violencia, ¿no? Es decir, todo se va enfocando a la supervivencia y parece que este proyecto colectivo platónico que era alcanzar la vida buena, se reduce únicamente a la supervivencia, ¿no? Es decir, actuamos y construimos nuestro hábitat en función de la supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque afuera pues existe la violencia, ¿no? Y le digo afuera como en términos figurativos, ¿no? Pero en realidad pues todo el tiempo estamos mermados con esta violencia que parece omnipresente, ¿no? En las ciudades. Eh, para esto, para comprender esta configuración urbana, hemos propuesto una crítica, una comprensión de la violencia desde la filosofía forense, ¿no? Es decir, donde nos preguntamos cuáles son entonces los criterios para pensar la destrucción violenta de ciertos espacios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se dice sobre un cuerpo destruido, violentado, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de espacio aparece entonces cuando la violencia acontece en una ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad nos devuelve la violencia en este caso? Y bueno, concretamente yo he pensado el término de escombro y ruina, es decir, lo que ocurre después, lo que deja después de la destrucción violenta una guerra, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda después de la destrucción violenta? Pues en primera instancia y en el mejor de los casos quedan ruinas, es decir, edificios destruidos, pero que son capaces de reconstruirse a través del imaginario o incluso materialmente, ¿no? Eh, y que de alguna u otra manera, pues, dan cierto sentido, dan cierta orientación a la ciudad, ¿no? Y por otro lado, pues está el escombro, ¿no? Que es este nivel de aniquilación de un cuerpo edificado en el cual ya no es posible su reconstrucción, ¿no? Si, la etimología misma del concepto de escombro, es decir, escombrare,
que significa, digamos que obstáculo, un estorbo, es decir, algo que tiene que ser barrido, algo que tiene que ser retirado para continuar con el ordenamiento de un espacio, por ejemplo, pero que en términos, digamos, violentos, pues representa justamente la aniquilación de un monumento, de un cuerpo edificado, del cual, digamos que figurativamente incluso podríamos decir que está desaparecido. Es decir, un edificio llegó a desaparecer en este sentido, ¿no? Para eso, pues el enfoque forense que habíamos propuesto, pues tiene que ver con el análisis de, digamos, del cuerpo como materia forense, por un lado, y por otro lado del criterio o el juicio, es decir, el foro, de donde viene la palabra forense, es decir, qué es lo que se dice en torno a ese cuerpo que ahora está destruido, ¿no? Así como se habla de un cadáver, también se puede hablar entonces de un cuerpo arquitectónico destruido, ¿no? Y, y a partir de esto pues nace un enfoque político también, es decir, hay una destrucción del proyecto político vinculado a la vida buena, ¿no? Es decir, parece que esta desarticulación del espacio, es decir, pongámoslo así, los edificios, el espacio construido son la extensión de las relaciones que articulamos socialmente, ¿no? Entonces, cuando estos espacios se destruyen, pues parece que al mismo tiempo esta desarticulación del espacio material se lleva al ámbito social, es decir, hay un desgarre del espacio urbano social en este caso, ¿no? Es decir, hay una afectación ontológica incluso porque la percepción violenta del espacio pues hace que nos desarticulemos como sociedad en este caso, ¿no? Es decir, en ese punto es cuando podremos decir que la ciudad está destruida, es decir, está desarticulada, que es justamente lo que trata de hacer la violencia como medio de desarticulación de la vida social urbana, ¿no? Entonces, proponemos que hay no solamente una irradiación del duelo, es decir, del dolor, del espacio doliente, sino que hay una desarticulación del espacio, ¿no? Es decir, en la guerra, en un urbicidio, en la destrucción de la urbe, pues lo que ocurre es que hay una desarticulación espacial, es decir, una desarticulación de cuerpos en el espacio, ¿no? Y bueno, para ponerlo en términos forenses, aquí la pregunta es, ¿de qué manera percibimos y cómo pensamos eso que percibimos de lo que se dice en torno a la violencia, ¿no? Es decir, hay una teoría de la sensibilidad, de una percepción sobre la ciudad destruida, ¿no? Es decir, una estética forense, ¿no? Donde se analizan huellas, marcas de violencia, ruinas, escombros, grietas, boquetes, configuran una escena de la misma violencia, ¿no? Vamos, que en términos no solamente arquitectónicos, o sea, es decir monumentales, sino también en términos del cuerpo, del cadáver, pues también hay fosas, tiraderos, cadáveres, que van configurando arquitecturas del terror, ¿no? O sea, pensemos que de manera vertical nuestros espacios, no sé, en unas zonas del norte del país, y vemos que algunos viven sobre fosas, ¿no? Y que algunos viven constantemente pues con una arquitectura modificada por esa, o más bien la violencia modifica la forma arquitectónica de sus ciudades, ¿no? Y configura pues ciertas escenas pues, de violencia en este caso, ¿no? Y bueno, pues con eso quiero terminar la ponencia. Creo que es un tema que estoy construyendo, estética forense, y bueno, cualquier duda pues será agradecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. ¿Hay preguntas desde Facebook? ¿O alguien ha hecho pregunta por, no? Ah, ok. ¿Les gustaría a los ponentes primero hacerse preguntas entre ustedes o bueno, conversar entre ustedes? O yo también tengo algunas preguntas, pero también me gustaría
saber si ustedes quieren comenzar. Sí, muchas gracias. A mí me pareció, bueno, perdón si tomo la palabra de repente, pero me pareció interesante esta noción que estaba apuntando Yareli, ¿no? Sobre la topología. Es que como se habrán dado cuenta, pues lo que trabajo pues es violencia en términos espaciales, y entonces que escuche de repente esto de topología, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, nada más, bueno, felicitarte por tu participación y pues por compartir este espacio con nosotros. Pero la pregunta que tenía, pues, es más bien, que quisiera saber más acerca de por qué pensar esta relación entre topología y violencia. O sea, ¿qué relación tiene la topología con la violencia, ¿no? O desde qué tipo de topología o qué es lo que hace aparecer la topología sobre un acontecimiento violento, por ejemplo, ¿no? Y muchas gracias, Yaren. Muchas gracias, Giovanni. Justo veo que nuestras ponencias se conectan muy bien. De hecho, los organizadores conectaron muy bien organizaron muy bien esta mesa porque se conectan completamente. Byung-Chul Han es un filósofo que toma o crea categorías, toma conceptos de otras disciplinas y crea categorías, los lleva al terreno de la filosofía como buen filósofo. Entonces, no solo recurre a términos de la medicina, de la biología, sino también de la arquitectura. Entonces, de ahí que este término de topología pues se conecte con la arquitectura de la que nos hablas, de los urbicidios, en donde se ve claramente la violencia, la manifestación de la violencia, por decirlo en mis términos, ¿no? Porque veo que tú ya estás haciendo toda una investigación de doctorado, ¿no? La cuestión es que el término de topología en Byung-Chul Han es sobre todo geoespacial. Es un término que roba de la arquitectura, de la geografía, sí, estamos hablando de una geografía, pero sobre todo es un recurso que emplea para situar o para hablar para situar a la violencia en el término, en lo histórico, en lo social, en lo espacial. Entonces, de eso se vale Byung-Chul Han para ubicar a la violencia y poder hablar de cómo ha cambiado en el transcurrir del tiempo. Entonces, propiamente, pues tratamos de ubicar la violencia de una forma cronológica y lineal para su estudio o para aproximarnos a ella sabiendo que no es posible, ¿no? O sea, como tal, y ya lo decía Foucault, no es posible ubicar los acontecimientos históricos en determinado punto de la historia. Ocurren de forma simultánea, caótica. Entonces, solo es un recurso que utiliza Han para ubicar la violencia en la modernidad, la premodernidad. De hecho, se va todavía más atrás, pero justo porque a veces no tenemos el espacio para pues divagar más, lo reduje a estos tres periodos, ¿no? Premodernidad, modernidad y posmodernidad. De ahí que el título de la ponencia también cambiara, ¿no? Porque me di cuenta que no podía hablar solo de la violencia en la modernidad, de las sociedades disciplinarias, sino también hablar de la premodernidad y la posmodernidad para ver cómo ha mutado la violencia, cómo ha sido este cambio. Bueno, ya me estoy dispersando, pero la cuestión es que él retoma este punto, lo roba o se lo apropia de la arqueología, de la geografía, y es el recurso que tiene para decir voy a ubicar a la violencia en un espacio temporal e histórico. Y gracias. De hecho, yo también tengo una duda acerca de tu tema. Mencionas, ¿en qué momento decimos que una ciudad está destruida? Y si no malentendí, ya me corregirás, es el espacio, cuando está desarticulada la violencia social y política, es cuando podemos hablar de que la ciudad está destruida. Y no sé, yo pienso en también la cuestión de los migrantes. Eh, ¿Cómo es que los desplazamientos de las personas pueden hacer que también que una ciudad se transforme
y que también el impacto del movimiento de las personas en masa, si no bien la destruya, la reconstruya, o sea, el desplazamiento, o sea, tal vez no estoy pensando en su sentido negativo o violento, aunque seguramente el desplazamiento masivo de personas, que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, impacta en las urbes y se ven estos cambios. Entonces, mi duda es, ¿tú crees que hay en estos desplazamientos, sin tratar de buscarle el lado negativo, una forma en la que la ciudad se destruye o de alguna manera o se transforma por los desplazamientos de las personas, porque cambian las relaciones sociales, porque cambia la vida social y política? Y ya, gracias. ¿Puedo contestar de una vez, no? Genial. Pues sí, muchas gracias, Yareni, por la aclaración que me hiciste en relación con lo de la topología. Y bueno, la pregunta es bien interesante lo que haces, ¿no? Es decir, en qué momento se destruye. Y bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando existen estas migraciones forzadas o no forzadas? Fenómenos como la gentrificación, la turistificación, el exilio, la migración masiva, por ejemplo. Sí, desde luego, yo creo que uno de los marcos teóricos de los cuales fundamento mi investigación es Henri Lefebvre, este filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX. Está en sus textos, ¿no? La producción del espacio, el derecho a la ciudad, por ejemplo, están ahí en la investigación, ¿no? Yaciendo. Y bueno, él tiene un concepto que es práctica espacial, es decir, práctica espacial, es decir, que no es otra cosa que lo que diríamos relacionarte con el otro, es decir, que relacionarte con el otro no solamente como humano, sino también como cuerpo, ¿no? Es decir, la relación que mantenemos no solamente con ustedes, sino también incluso con la computadora ahora, es decir, que tiene sentido hablar de una pantalla porque establecemos ciertas prácticas espaciales que están pues vinculadas a eso. Y bueno, pues la migración, por ejemplo, sería también una forma de práctica espacial, y toda práctica espacial produce ciertos espacios de representación. Es decir, así como la violencia produce ciertos espacios de representación que pueden ser pues el escombro, la ruina, que pueden ser las fosas, que pueden ser los tiraderos, etcétera. Al mismo tiempo, la migración también va produciendo ese tipo de representaciones, espacios de representaciones. Y ya sea, por ejemplo, no sé, si yo vivo en Puebla y voy a la y hay una migración masiva de poblanos hacia Estados Unidos, no lo sé, pues seguramente cambiará nuestra ciudad, ¿no? Es decir, no sé, no me atrevería a decir que la ciudad se terminó, es decir, que se destruyó, pero sí cambian, es decir, hay una metamorfosis urbana en ese sentido, ¿no? A mí me gusta más hablar de urbe que de ciudad, ¿no? Porque urbe, digamos que puedes hablar de espacio urbano, es decir, de mancha urbana incluso, donde entran no solamente citadinos, sino ni ciudadanos, sino que entran todos aquellos habitantes, ¿no? Es decir, que sean migrantes, que sean de aquí o de allá, pero habitan un espacio y comparten ese espacio de manera interdependiente. Entonces, sí, yo creo que hay em, hay un cambio, hay una metamorfosis en la fisionomía de las ciudades, y desde luego que se va a sentir, es decir, cuando, no sé, hay estudios que, no sé, de pueblos en México donde la mayoría de la población masculina se va a Estados Unidos y las mujeres son las que dirigen los pueblos, ¿no? Las ciudades. Entonces, claro que hay un cambio, ¿no? Es decir, cuando antes era al revés, pues ahora pues sucede una metamorfosis urbana en ese sentido, ¿no? Y luego también la migración que llega a ciertas ciudades, desde luego que modifica nuestras propias maneras de disponernos, ¿no? Con el otro. Ya sea como migrante o ya sea como pues receptor, es decir, como alguien que recibe migrantes, ¿no? Es decir, como migrante me suena mucho este concepto de Gastón Bachelard que se llama ruptura epistemológica, ¿no? Es decir, el poética del espacio, ¿no? El texto se llama, está ahí. Entonces, lo que dice Bachelard es que, o sea, pensemos, por ejemplo, en el caso del migrante, este que llega
y tiene que habitar constantemente con una ciudad que no le da sentido, ¿no? Es decir, no sé, pensemos que de repente ciudades que tienen muchos migrantes como Los Ángeles, El Paso, Texas y demás, pues van reconstruyendo los imaginarios culturales de la comunidad latina allá, ¿no? Entonces de repente pues uno ve, pues no sé, pintas de la Virgen de Guadalupe, se habla español, es decir, va cambiando la ciudad justamente por eso, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, las costumbres de la migración de la India en Inglaterra, por ejemplo, que se da tanto que entonces el curry, el platillo de la India, comienza a ser un platillo tradicional en Inglaterra, ¿no? Entonces, desde luego va cambiando esa configuración urbana, ¿no? Y luego más como receptores, ¿no? Es decir, cómo te sientes o cómo nos sentimos nosotros cuando llega pues el extranjero, es decir, el extranjero que no está acostumbrado a vivir aquí en nuestra ciudad y que de repente vive o trata de vivir a su manera, ¿no? Y desde luego, pues nuestra ciudad y nuestra configuración pues cambia totalmente, ¿no? Y esto, digamos que entremos de una migración precaria, es decir, de migrantes que van en busca de oportunidades, pero también en migrantes que pues están turistificando o están gentrificando nuestras propias ciudades, ¿no? Entonces también, desde luego, hay un cambio masivo en ese sentido de nuestra configuración urbana. Ya me acordé del término, es de Richard Sennett y se llama eh, fisonomía urbana. Es decir, nuestro modo, así como nuestro cuerpo, pues tiene cierta fisonomía cotidiana. El, no sé, si alguien llega a padecer una enfermedad por alguna infección o una enfermedad infecciosa, pues obviamente nuestra fisonomía cambia, ¿no? Nuestros padecimientos cambian. Lo mismo parece que ocurre cuando hay alguien nuevo, ¿no? Y no estoy diciendo esta analogía en términos negativos, o sea, puede ser muy provechoso para una ciudad tener migrantes, ¿no? Y tener cierta variedad de personas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el, siempre que alguien entra o sale, muere o nace dentro de un espacio, la fisionomía de la ciudad cambia totalmente, ¿no? Y bueno, pues seguiremos platicando sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Ya que yo quería hacer una pregunta, pero bueno, nos llegó una pregunta de Facebook que me gustó mucho porque igual yo quería hacer algo parecido, preguntar algo parecido. Es de Cieny Becerra González. Y bueno, dice, una pregunta, me parece muy interesante todas las perspectivas que comparten. Me gustaría saber si ustedes consideran que las ciudades, los lugares que han sufrido urbicidios, puedan recuperarse a través de la reapropiación de los espacios, algo así como lo que propone Lefebvre. Esto en contexto de lugares, en especial las fronteras como Ciudad Juárez, Tijuana, entre otras, los cuales fueron y siguen siendo afectados por el narcotráfico. Muchas gracias, saludos. Si quieres puedes responder. Perdón, es que como era general, sé que le daba la palabra a Lady, Ah, pero bueno, ya la sí, tomé, ¿no? como quieran. Entonces, bueno, para seguir con el hilo también y no perdernos demasiado, es una gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se hace después de la destrucción? ¿Qué es lo que se hace después de que se termina o después de que se acaba con una ciudad, ¿no? Es que creo que la violencia es un acto que le constituye el daño, es decir, el daño está intrínsecamente relacionado con la violencia, ¿no? Es decir, a todo acto de violencia le supone un daño, ¿no? La pregunta aquí es, ¿hay maneras de reparar el daño? Es decir, y si las hay, ¿cuáles son esas maneras de reparar el daño, no? Sabemos que podemos olvidar, ¿no? Es decir, hay amnistías políticas desde la antigüedad hasta nuestros días en pro de continuar con esta sociedad o este contrato social, ¿no? En pro de que no nos sigamos matando, ¿no? De que no sigamos, digamos, que no sea epidemiológico, ¿no?
que no sea esto que dice de violencia engendra más violencia y viceversa, etcétera, ¿no? Entonces, hay amnistías, hay perdones, hay olvidos también, pero la pregunta es si realmente eso puede resarcir el daño o si eso realmente puede sanarlo, si realmente queremos sanar esas heridas que pues están abiertas, ¿no? O no, o son cicatrices que a veces se transforman en memoriales, que a veces se hacen monumentos, y lo digo por los temas que trabajo, pero digamos que en términos también físicos, sociales, pues no sé realmente si se pueda reconstruir, ¿no? Una ciudad, ¿no? En todo caso, si pudiera, hipotéticamente, si se pudiera reconstruir una ciudad, yo creo que no volvería a ser la misma, ¿no? Es decir, no sería la misma ciudad Juárez que era hace 50 años, después de la violencia y luego después de la reconstrucción de la ciudad. Creo que no sería exactamente pues la misma, ¿no? Por varios factores, ¿no? La migración creo que es uno, la constante cambio de generaciones, digamos, una de las preguntas que me planteaba en términos de la ruina era, ¿a quién le hace justicia un monumento, no? Es decir, ¿a quién le hace justicia un monumento conservado, una ruina, no? Es decir, a las víctimas, o sea, realmente le hace justicia a ciertas víctimas, ¿a cuáles víctimas, no? Eh, ¿Por qué mantener un monumento? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, esta... pues que un monumento permanezca en ciertos lugares u otros, pero digamos que la reconstrucción de una ciudad, pues solo tendría sentido, pues para eso, para que continuemos con pues con la línea social o la vida en todo caso, ¿no? Pero digamos que el daño sí me parece que es una cosa irreparable, ¿no? Digamos, hay atención a víctimas, está muy bien que la haya, pero la víctima, justamente como lo dice su etimología, pues es alguien que se ha vencido, ¿no? O sea, que ya, que no puede resistir más, ¿no? Que está vencido en ese sentido. Yo creo, apostaría a una reconstrucción colectiva y memorial, ¿no? Es decir, construir memoriales, construir memoria, hacer memoria, no solamente una memoria histórica, ¿no? Es decir, que es aquella que le sirva al Estado, sino también una memoria colectiva, ¿no? Y esto no solamente pues tiene que ver con hacer monumentos, sino también pues generar pues esto, por ejemplo, congresos, coloquios, textos, novelas, poesía, etcétera, ¿no? Una producción de documental, memorial que seguramente puede decirnos a las generaciones por venir que aquello que ocurrió pues no fue grato y quisiéramos que no volviera a pasar, ¿no? Pero bueno, creo que ya me extendí. Entonces, ahora sí le dejo la palabra a Yael. Gracias, Giovanni. Pues yo más que una respuesta tengo más dudas, justo porque creo que después de la destrucción, no solo por guerras o por la cuestión de la violencia humana, sino la violencia de la naturaleza, estoy pensando en los sismos, pienso en que después del sismo de la Ciudad de México de 2017, lo que urgía, al parecer, era la reconstrucción, ¿no? Entonces, mi duda es, creo que también cambia nuestra configuración de la ciudad imaginaria, ¿no? Porque tenemos un imaginario de la ciudad y este también se ve modificado no solo cuando es devastada la ciudad, ya sea por una catástrofe o por una guerra, sino también cambia en la reconstrucción. O sea, por eso creo que lo que le interesaba a los políticos en aquel momento era reconstruir lo más rápido posible la ciudad para cambiar ese imaginario en las personas de México. En este caso no estaba devastado, no había pasado nada, ¿no? Pasen ya limpien todo y ya sigamos con la dinámica diaria. Entonces, no sé, es más que una respuesta, es una duda de si tú piensas que también cambia la configuración imaginaria de la ciudad a partir de la construcción y de la devastación. Gracias. Ya se puso muy bueno el diálogo, pero sí, o sea, yo estaría,
de acuerdo. Es decir, por ejemplo, este texto de Sarah Ahmed, que es Fenomenología Queer, tiene un concepto bien interesante porque, que se llama, que es el de orientación. Eh, y lo cual dice textualmente, el cuerpo, los cuerpos son dispositivos de orientación. Y aquí podemos pensar que es eso que nos orienta, ¿no? Digamos, en una ciudad, pues es, no sé, vives en la Ciudad de México y sabes que en el centro, pues está la Alameda, que está la Torre, que está el Zócalo, etcétera, ¿no? Preguntemos si eso desapareciera por destrucción violenta o por destrucción natural, ¿qué tipo de orientación tendríamos, ¿no? O sea, hacia dónde nos orientamos. Y lo interesante es que la palabra destrucción, pues, la palabra orientación, pues es un término que pues da sentido, es decir, que te da dirección, ¿no? Digamos yo diría que te da sentido en dos dimensiones, un sentido espacial, es decir, que te orienta, que te da sentido, te da dirección, sabes hacia dónde dirigirte, pero por otro lado también creo que incluso en un sentido metafísico te da sentido, te da orientación, es decir, cuando desaparece ese suelo al cual estabas acostumbrado a caminar y que era tan cotidiano porque era eso que te había constituido en términos de tu hábitat, o sea, que era parte de tu propio tejido habitado, pues ya no está. Y entonces esta disposición, esta orientación en el mundo espacial, en tu propio hábitat, pues también se derrumba entre los escombros, ¿no? Se derrumba de esa manera. Desde luego, si esto ocurriera, por eso es tan interesante, por ejemplo, algunos fundamentos que plantea la UNESCO en torno al patrimonio, porque hay monumentos que dan cierta orientación a ciertas comunidades, ¿no? O sea, no estoy diciendo que a todos, ¿no? Porque seguramente hay divergencias axiológicas entre cada comunidad, pero que seguramente cuando hay una intervención de cualquier tipo, violenta o no violenta, natural, por algún desastre, etcétera, eh, hay una disposición distinta, es decir, cambia el sentido que tenía ese espacio para nosotros, ¿no? Así, digamos, esta idea la he pensado, digo, Ahmed lo dice en términos de cuerpo humano, ¿no? Es decir, digamos, cuando una persona te orienta, una persona se dispone contigo, pues cambia la orientación cuando ella se va, ¿no? Pero digamos que el extender esta noción antropocentrista hacia algo más corpocentrista, pues también tiene un efecto similar, es decir, hay espacios y hay edificios que cambian nuestra orientación y disposición con el mundo, ¿no? De hecho, es bien interesante la pregunta que dices, ¿no? Hay una crítica, por ejemplo, a la palabra polis que hace Heidegger en Parménides, y dice, la polis no es solamente no es polemos, no es guerra necesariamente, ¿no? Es decir, no es polémica, no es conflicto, sino también es paraje, es decir, es polo. Es decir, bueno, ya saben que Heidegger resignifica el lenguaje y demás, ¿no? Pero lo interesante es de qué manera lo hace, ¿no? Es decir, la polis es también polo. ¿Por qué? Porque es el eje desde el cual parece que gira todo nuestro mundo, ¿no? Es decir, nuestra visión, nuestra cosmovisión del mundo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre entonces cuando ese paraje o ese polo, ya sea la polis o ya sea un lugar específico de la polis o de nuestro propio hábitat, de nuestra ciudad, desaparece, ¿no? Ya sea por desplazamiento porque yo me voy o ya sea porque alguien o algún fenómeno destruyó ese paraje, ¿no? Pues seguramente nuestra visión o nuestra cosmovisión cambiará, ¿no? Y cambiará nuestra orientación y cambiará nuestro sentido y seguramente en algún momento, como nos sentimos en el 2017, nos sentiremos desorientados y no sabremos ni por dónde empezar ni hacia dónde ir, ¿no? Entonces, sí, coincido con eso, Karen. Bueno, muchas gracias. Hay otro comentario en Facebook de Billy López que dice, muchas felicidades al exponente, su exposición ha sido muy enriquecedora. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar para hacerles dos preguntas, no a cada uno. Yareni, por ejemplo, lo que nos dijiste sobre, bueno, lo que nos dijiste sobre Byung-Chul
Han, de la hiperactividad y cómo en Byung-Chul Han considera que ahorita lo que ocurre con las personas es que hay un exceso de estímulos y que de ahí deriva en una autoexplotación. Por ejemplo, a mí me hizo pensar mucho en la concepción que tiene Spinoza tanto del deseo como de ser esclavo a sus propias pasiones, en el sentido de que justo entre más somos determinados por estímulos externos que no se explican en nosotros y que no, de los cuales no tenemos ideas adecuadas, es cada vez nos creemos más libres, pero en realidad vamos perdiendo más nuestra capacidad de agenciamiento, en el sentido de que cada vez no nos damos, nos damos menos cuenta de cómo otras situaciones externas están determinando nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, justo esta idea de Byung-Chul Han de bueno, yo lo relaciono así como nos sentimos libres, en el sentido que ya estamos tan saturados de información que realmente ya no sabemos como qué desear, para dónde movernos. No sé, pero no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero a mí me hizo pensar muchísimo en eso, en hay esta autoexplotación porque tenemos, en tanto que tenemos esta idea de que ya somos libres, que ya somos libres, que ya no hay este ente que nos controla. Entonces no hay, en tanto que ya no hay este ente que nos controla, pensamos que todos estos estímulos es algo que nosotros sí podemos manejar, ¿no? Cuando en realidad es algo que, en tanto que es una saturación de información, ya ni siquiera sabemos qué hacer con ello. No sé si me di a entender. Y la otra, para Giovanni, pues me quedé pensando mucho en tu pregunta sobre en qué momento muere una ciudad. Por ejemplo, a mí lo primero que me vino a la mente fue quizás una ciudad muere, o bueno, un espacio muere cuando lo dejamos, o sea, lo habitamos, pero en realidad pensamos que ya no es nuestro. No sé, pienso, por ejemplo, cuando vivimos en alguna localidad y nos da miedo salir a las calles porque pensamos que algo nos va a pasar. Eso por un lado, y también me hizo pensar en las desapariciones, ¿no? Aquí en México, y me hizo pensar también mucho en la obra de, bueno, en el libro de Mastro Giovanni, de Ni vivos ni muertos, de cómo cada persona que desaparece es al final un espacio que ya no se ocupa y que todos lo recordamos no solo porque es un espacio ya no ocupado por la persona, sino porque nos damos cuenta que es un espacio que quizá nosotros ya no vamos a poder ocupar en algún momento, porque nos puede pasar lo mismo. Y también pensando en la pregunta de Brieni, sí, perdón, se me fue perdón, Sieni, lo siento, sobre la reapropiación de los espacios, a mí me hizo pensar, por ejemplo, en Ecatepec hay una artista que ella también vive en Ecatepec y no sé si lo sigue haciendo, pero hubo un tiempo en donde visitaba los lugares en donde habían encontrado los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio, los visitaba con los familiares de las víctimas y bailaba en ellos o cantaban, ¿no? Entonces, definitivamente no hay un resarcimiento del daño ahí, pero quizás sí es un intento muy, en mi caso, muy conmovedor y muy doloroso de tratar de resignificar un espacio que es sumamente violento y tratar de convertirlo en algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas fueron algunas cosas que yo pensé, ¿no? Y también, por ejemplo, pensando justo en esta parte de una ciudad muere cuando ya no se considera nuestro espacio, me hizo también pensar en situaciones en donde si hay una evidente presencia de la violencia, de querer hacer sentir a los habitantes
que el lugar en el que viven ya no es seguro y ya no les pertenece, y al mismo tiempo hay una resistencia por las propias comunidades de reclamar ese espacio, de tomarlo y de decir, nos, lo, nos están quitando este espacio, devuélvanlo, es nuestro, y llevan a cabo diferentes acciones para que no se los quiten. No sé, yo pensé, por ejemplo, en el caso de Jerusalén, de cómo están tratando de retirar a familias palestinas de sus hogares. El Estado lo está intentando hacer y ellos buscan diferentes maneras de reapropiarse de ese espacio, ¿no? Entonces, no sé qué piensan al respecto. Bueno, es muy interesantes las dudas que tienes. Creo que nos da para dialogar muchísimo, pero con respecto a lo que comentas... Nos queda media hora, todavía tenemos tiempo. Ah, bueno. Ah, qué bien. Ok, con respecto a lo que comentas de cómo conectas Byung-Chul Han con Spinoza, no lo había pensado, la verdad. Yo, pues como que me enfoqué nada más en la crítica de Byung-Chul Han a Deleuze y a Foucault. Me gustaría más trabajarlo, o sea, la verdad sí da para conectarlo con otros autores, ¿no? Pero en este caso, el sujeto del rendimiento no está enajenado para Byung-Chul Han, está sobresaturado. Entonces, todo el tiempo busca reafirmarse o busca reafirmar tanto su libertad como su deseo. No es que pierda como la noción o que esté enajenado, como hablan en las sociedades disciplinarias, sino que va a buscar todo el tiempo reafirmar el sí puedo, sí lo puedo lograr, sí soy libre y de hacer lo que yo quiera. De hecho, critica mucho la liberación, la desregularización de todo, ¿no? Cómo queremos que legalicen todo, ¿no? Y no porque esté en contra, o más bien él apueste a la prohibición nuevamente, ¿no? Como en las sociedades disciplinarias. Más bien critica esto porque cae este sujeto en el exceso de consumo, de trabajo, de comunicación, todo se excede más allá del objetivo. Entonces, más que estar enajenado o más que no, de no saber dirigir su deseo, como lo comentabas acerca del deseo, bueno, ya no sabes qué es lo que deseas. No, este sujeto sabe lo que desea y lo reafirma todo el tiempo, y todo el tiempo es, lo voy a lograr, voy a ser una persona exitosa, o lo que entendamos por éxito, porque es muy claro Byung-Chul Han al decir, bueno, en esta época no importa tu género, tú eres sujeto del rendimiento, no importa tu actividad, eres sujeto del rendimiento, no importa las ideas que tengas de éxito, eres sujeto del rendimiento porque estás dentro, tienes interiorizada esta violencia, tienes interiorizado esta positividad. Entonces, no estás enajenado, o no sé, podríamos discutir acerca de si es un tipo de enajenación el que estés sobresaturado. Pues los marxistas o neomarxistas nos dirán que sí se trata de enajenación, pero Byung-Chul Han justo hace una crítica al capitalismo también, muy, pues no me llevaría muy extenso, pero justo por lo que he leído, tampoco es que sea tan especialista, es que para él no hay enajenación, ni hay coacción externa, de que sientes la coacción de todo esto, sino que estás sobreinformado, pero estás consciente de que estás sobreinformado. Vaya, pensemos te metes a las redes sociales y sabes que ya llevas ahí 2 horas y que sigues viendo y viendo y viendo. Y pues sí, estás consciente que estás procrastinando, ¿no? Y no es que alguien te esté obligando, ¿no? O sea, tampoco es que perdieras la noción del tiempo. Bueno, sí, sí perdemos la noción del tiempo, pero vaya, no es la coacción de las sociedades disciplinarias que había un verdugo o un amo que te decía, hazlo, ¿no? O tienes que hacer esto para producir. Aquí es, bueno, yo voy a hacer esto para producir. Bueno, pensemos nuevamente en las redes. Tú mismo eres el que publica y publica y publica y publica, porque nadie te obliga a publicar. Entonces estás como consciente de eso y estás reafirmándolo todo el tiempo.
Bueno, ya, no me quiero dispersar, gracias. No, está muy bien. Yo creo que hay muchos dispositivos de orientación que ya no sabemos a dónde orientarnos, ¿no? O sea, ni uno es como tan importante como el otro, pero todos estamos simultáneamente en eso, ¿no? Como ayer, ¿no? Cae las redes y entonces, uff, ¿para dónde lleva? Bueno, no sé, muy raro, ¿no? Muy, muy raro que estemos, eh, que siendo críticos de esto nos sintamos tan así, ¿no? Pero bueno, igual somos parte de lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, en relación con las preguntas que planteabas, muchas gracias, Carolina, la verdad que son bien interesantes y yo no sé si, o sea, me las llevo como de tarea porque creo que son muy, o sea, dan por mucho y más de media hora, pero genial que tengamos ese tiempo para conversar, pero el, lo que quería empezar era esto que decías de la ciudad, ¿no? Es decir, el qué momento el, muere la ciudad, ¿no? Porque y me dices, bueno, puede ser que a partir de actos violentos, delincuenciales, criminales, narcotráfico, o hay una sociedad o una comunidad que está constantemente mermada, extorsionada, secuestros, balaceras, etcétera, ¿no? Me parece que la vida en comunidad pues realmente no es posible, ¿no? Sino que así como con la pandemia nos replegamos en la casa y construimos nuestras barricadas y construimos nuestras vallas, vivimos en fraccionamientos cada vez más aislados para sentirnos seguros, pues entonces parece pues desaparece eso que era la ciudad, ¿no? O sea, porque ya no tengo confianza de hablarle a alguien que no conozco, que puede ser un extorsionador, que no sé, etcétera. Entonces también desaparece esa confianza en el otro, ¿no? Entonces, aquí yo lo vería desde dos puntos, ¿no? El, preguntaría, bueno, entonces, ¿de quién es la ciudad, no? Es decir, ¿de quién es esa ciudad, no? ¿A quién le pertenece una ciudad, no? En términos generales, ¿no? Eh, eh, ¿De quién es Ciudad de México? ¿De quién es Puebla, etcétera, no? ¿De quién es esta ciudad que habitamos, no? De los habitantes, del gobierno, de ciertos sectores, no sé, de quién es Wall Street, de los financieros, o de quién es Ciudad Juárez, del narcotráfico, o de quién es Ciudad de México, ¿no? De sus propios pobladores, de sus ciudadanos, o qué propósito o qué predomina más en este caso, ¿no? El, yo diría, y con esta pregunta paso a la segunda cuestión, que era la dimensión espacial corporal de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad no es necesariamente de uno, es decir, de uno o varios actores, sino es de todo aquel que la construye colectivamente. Es decir, la ciudad es una obra colectiva en ese sentido, ¿no? Y por construcción, pues no solamente entendamos como edificación material, sino convivencia, mantenimiento, vamos a decir, el día a día cotidiano de hacer ciudad, ¿no? De vivir en la ciudad, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta pregunta y en primera instancia diría, bueno, hay espacio urbano, es decir, hay una relación de cuerpos en el espacio que trabajan y viven y funcionan de manera interdependiente, pero no necesariamente hay ciudad como proyecto colectivo vinculado a la buena vida, ¿no? Es decir, hay espacio urbano, o sea, vivimos en ciudades y barrios marginados o vivimos en una zona muy acomodada, etcétera, depende de las circunstancias, y somos parte de esa mancha urbana, somos parte de ese espacio urbano, pero no necesariamente participamos en la vida pues ciudadana o digamos citadina, urba, urbanita, en este caso del espacio urbano, ¿no? Vinculados a la vida buena, eso sí creo que hay que hacerlo, hay que resaltarlo, es decir, no estamos viviendo ni participando de esa vida buena que era el proyecto aristotélico platónico, sino que más bien pues vivimos sí con el otro, sí con nosotros, sí entre edificios, entre violencias, eh, etcétera, pero nuestra función ya no recae siquiera en alcanzar o aspirar a la vida buena, o sea, qué bonito o qué genial sería, pero
al menos nos enfocamos en la sobrevivencia, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos, hay que sobrevivir y demás, ¿no? No recuerdo el texto, pero había un texto cuyo título era La ciudad, infierno o paraíso, ¿no? Porque normalmente se piensa así, ¿no? O sea, la ciudad es un lugar hostil, es un lugar, pues es un monstruo, es un lugar donde llegas con gente que no conoces, etcétera, ¿no? Y que en ese sentido, pues, puede parecer muy hostil en ese caso, ¿no? Diría, hay urbe, más no necesariamente una ciudad vinculada, lo reitero, hacia la vida buena, ¿no? Luego este caso que comentas, ¿no? De la chica esta de Catepec, súper curioso, a mí me parece interesante, yo creo que la voy a revisar, pero había espero escribir algún día acerca de esto que es un trauma urbano, ¿no? Es decir, de qué manera se traumatiza el espacio del cuerpo de la urbe, ¿no? El trauma, que es un término del médico, tanto psicológico como el, clínico, es decir, que el cuerpo puede padecer traumatismos en el cuerpo físico, pero también puede padecer traumatismos pues, mentales, ¿no? Trastornos y demás, ¿no? Y que perduran muchas veces, ¿no? Y la idea de la medicina es curar el trauma, es decir, que ese trauma se convierta únicamente pues en una cicatriz y en el caso de la psicología pues que se resignifiquen las experiencias, ¿no? Entonces pues, la pregunta aquí sería, bueno, ¿de qué manera resignificas o cuál es la manera propicia en la que se debería resignificar un espacio en el cual ha sido marcado, el cual ha sido marcado por la violencia, ¿no? Es decir, cuál, si puede resignificarse en todo caso, ¿cuál sería la resignificación? Con la danza, puede ser, con un memorial también, y ver si realmente eso le hace justicia al derramado de víctimas que irradian en torno a la víctima directa, ¿no? Si realmente eso les hace justicia o les parece que ha resignificado la experiencia de su propio trauma. Hay este texto de el, Triff, bueno, no recuerdo el autor, pero se llama Topofobia. Y bueno, también Q Fuan, ¿no? Que es este pensador chino que tiene su topofilia. Entonces, Dylan Triff es el autor de Topofobia. Entonces, lo que dice es que de qué manera es que algunos espacios pueden generar cierta fobia. Es decir, que tú camines, que tú transites por ciertos espacios y de repente tengas miedo, ¿no? Digo, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando me dicen, no, es que Ciudad de México, que no sé qué, que no pases por ahí, etcétera. Y realmente no me pasa nada, pero vas con un prejuicio y le tienes cierta precaución o miedo incluso a ciertos espacios a partir de lo que se dice y el discurso que se genera, pues te causa cierto miedo, ¿no? Entonces, ahora pensemos que en lugares en los cuales ha acontecido un hecho violento, que son marcados justamente por esa violencia, pues generan al mismo tiempo ciertas afecciones al cuerpo en términos pues, físicos como en términos mentales, que pueden generar ciertas fobias o cierta repulsión a ciertos espacios, ¿no? Digo, hay gente que, digo, si esta chica danza en esos espacios, quizás las madres o quizás los familiares ni se atreven a ir, ¿no? Porque no sé, no les ha sanado su herida, no sé, no, están todavía indispuestos a eso, ¿no? O sea, hay un traumatismo todavía, diríamos, lo voy a apuntar, traumatismo social espacial, ¿no? En ese caso, ¿no? Hay un trauma en la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, pues si no hay justamente una reparación del daño, pues la pregunta es qué nos queda entonces, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer para no solamente compartir, sino también tener una visión empática de nuestro espacio con los otros, ¿no? Aquí la idea también de hablar en términos espaciales es que debería de haber, en términos morales, un cuidado del espacio, porque el espacio también propicia ciertas prácticas, ¿no?
y bien lo decíamos con los gobiernos, ¿no? O sea, si no tenemos siquiera un suelo más inclusivo, más abierto, más equitativo para todos, pues las prácticas sociales pues son justamente injustas, ¿no? Bueno, aunque sea paradójico, porque no existe un programa, digamos, urbano social que propicie prácticas vinculadas, pues en primera instancia a la seguridad humana, ¿no? Es decir, que el Estado propicie ciertos espacios de seguridad, ¿no? Y luego más, pues, ciertos espacios vinculados o abiertos a la inclusión pues, de todos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que esa es la tarea, ¿no? Que nos queda pensar en esos espacios que ahora están rotos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a los dos. Tengo otras dos preguntas, una para Yareni y otra para Giovanni, de Billy López. Para Yareni es, ¿has considerado la posibilidad de la existencia de violencias positivas o benévolas? ¿Consideras que es posible algo así? Y para Giovanni, la pregunta es, si afirmarías que toda ciudad tiende a su propia destrucción. Si quieres, comienzas, Yareni. Gracias. Justo se me pasaron dos cosas. Una, muchas gracias, Billy. Billy es especialista en Foucault, en Nietzsche, en muchos autores, pero tiene un seminario de necropolítica y justo está muy bien el debate entre Byung-Chul Han y la necropolítica. Espero que lo podamos discutir en el seminario. Muchas gracias, Billy, por tu asistencia. Justo pensar si hay una violencia benevolente es hablar de cómo lo está planteando Byung-Chul Han. A eso se refiere con la positividad, que esta violencia no parece negativa, no parece mala, no parece ofensiva, sino todo lo contrario, parece buena, la tenemos interiorizada y no parece que nos estemos haciendo daño, ni que parece que estamos haciendo daño al planeta, a otros seres humanos. O sea, esta violencia de la positividad es todavía peor porque creemos, lo vi en una publicación justo de la crítica que le hacían a las personas que todo el tiempo están compartiendo mensajes positivos, pues de ahí es la violencia de la positividad, porque no hay espacio para reconocer lo negativo, lo que está mal. Y justo también quería comentar acerca del caso de la chica en Ecatepec, que creo que no hay reparación del daño, porque el discurso es negar la violencia, es negar que hay feminicidios, hay negar que está pasando esto. O sea, una de las luchas de las feministas es que se reconozca que hay violencia. Y lo discutíamos en un simposio de violencia hace un par de años, igual con la doctora Mariflor. Estábamos hablando yo estaba hablando de la violencia en los feminicidios de Catepec, del monstruo de Catepec. En ese caso hablaba de Zizek, cómo habla de la violencia simbólica y de cómo se ha ocultado. Él también habla de se está negando esta violencia. No hay reparación del daño para las víctimas porque se trata de olvidar todo el tiempo, no de si bien no se trata de que se hagan monumentos, no queremos monumentos, queremos que se reconozca que hay una violencia invisibilizada hacia las mujeres y ya me desvié mucho. Pues la cuestión es que en el caso de Byung-Chul Han también habla de una violencia oculta, positiva, que parece buena y benevolente. Entonces hay que estar como justo me quedé pensando con esta duda que planteó Carolina y que me la voy a llevar de tarea también acerca de si es un tipo de enajenación. Si realmente no nos damos cuenta, estamos tan sobresaturados que nos enajenamos y negamos la violencia. O sea, creemos que todo es positivo y que no está pasando, y por eso hay olvido, por eso hay negación de todo esto que acontece en el mundo, la violencia contra la mujer, sobre los cuerpos de las mujeres, que pues es
completamente negativo y destructivo, y que actualmente es la cuestión también es positiva de reafirmar todo el tiempo que no está sucediendo y que sí podemos. También es algo paradójico y contradictorio, que todo el tiempo estamos buscando que se despenalicen a ciertos asuntos, para no ser tan específica, y también eso tiene un aspecto negativo, vaya, porque de acuerdo a Byul-Chul Han, porque caemos en los excesos, de todo lo permitido. Si todo está permitido, ¿cómo trazamos los límites de lo que ya no está permitido, de lo que ya no debe ser permitido porque daña a otros? Entonces también entra en el terreno de lo ético, ¿no? No podemos permitirlo todo. Esa es la crítica de Byul-Chul Han. No estamos cayendo en el exceso de permitirlo todo en pro de la libertad, ¿no? Entonces, pues sí es paradójico y problemático, porque justo el feminismo pugna, bueno, no solo el feminismo, están los transfeminismos y el feminismo que no es blanco, otro tipo de feminismos, el feminismo negro. Entonces, um, hay otros movimientos, pues, que nos permitirían pensar eh, en esto de si es válido que todo lo que pugnemos por todo, todo el tiempo de una manera de desregularización y de aprobación. O sea, también debemos pensar hasta qué punto es bueno para nosotros, nosotras, nosotres. Y bueno, gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y saludos a Viri, colega muy querido por nuestra web y nuestra comunidad en general. Creo que hemos trabajado cosas juntos y espero que sigamos así, ¿no? Que con nuevos proyectos y demás. Una buena pregunta, ¿no? Que se afirmaría si una ciudad tiende a la destrucción. Digamos que en términos teleológicos, o sea, si tiende a la destrucción, pues diría que no. Es decir, en la planeación inicial de una ciudad, la construcción inicial de una ciudad, pues es justamente su permanencia, ¿no? De hecho, es interesante cómo las generaciones son temporales, es decir, son continuas, pero el espacio que construyen en una ciudad tiende a ser permanente, ¿no? Tiende a ser simultáneo. Es decir, podemos decir que las generaciones van y vienen, pero la ciudad continúa, ¿no? Es decir, incluso las generaciones o los habitantes que fundaron una ciudad, pues ya no están y la ciudad sigue, ¿no? Es decir, la idea de marcar el espacio, de intervenir en el espacio, creo yo que supone una forma de trascendencia espacial en el tiempo, eh, que permanezca de generación en generación, ¿no? Es decir, que aún así, aunque haya una especie de afectación a las generaciones, pues la ciudad continúe, ¿no? De hecho, es bien interesante también cómo algunos nacionalismos pues fundan este tipo más bien fundamentan su trascendencia, su nacionalismo con este tipo de discursos. Es decir, la idea es que permanezca, ¿no? Que a pesar de que no estén ciertas generaciones, la ciudad continúe, ¿no? Bueno, eso, digamos, en términos teológicos, digamos, intencionalmente no creo que una ciudad tienda a su destrucción, ¿no? Pero digamos, en términos más cronológicos, es decir, por el paso del tiempo simplemente, pues diría yo que solamente en la medida en que el tiempo o los acontecimientos históricos temporales logran desarticular el espacio, es decir, en la medida en el cual el polemos, el tiempo, logra desarticular ciertos espacios, ciertos cuerpos, ¿no? En esa medida diríamos que sí que hay una destrucción de la ciudad, ¿no? Y creo yo no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Bueno, decíamos hace tiempo, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina una ciudad, ¿no? Es decir, en qué momento comienza una, termina otra,
en qué momento nace una ciudad, en qué momento muere, ¿no? Y esto, para esto creo que es interesante ver el, la urbanización, es decir, la manera en cómo vamos tejiendo una ciudad supone también su propia permanencia, ¿no? Es decir, cuando hay ciudades tan grandes, megalópolis, metrópolis, que son enormes y que no se sabe exactamente dónde empieza y dónde termina, pues entonces parece que efectivamente la ciudad pues ya no está. Es decir, la urbanización fue de tal magnitud, que tendió a su destrucción. Es decir, ya no existe esta ciudad en la dimensión social únicamente, ¿no? Digo, en la dimensión espacial seguramente está, en la dimensión urbana también, ¿no? Pero en la dimensión social, pues ya no se sabe exactamente dónde empieza y dónde termina. Entonces, eh, pues si logro entender bien la pregunta, parece que la ciudad pues se terminó. Eh, y en ese sentido, diría, bueno, pues un tipo de ciudad en términos sociales se terminó, pero la articulación urbana continúa, ¿vale? Eh, porque es la manera en cómo convivimos, es la manera en cómo funcionamos, es decir, a partir de un todo interdependiente, entonces la ciudad continúa. De hecho, me vino a la mente pues o sea, abordarlo desde la perspectiva del Lefebvre, ¿no? Digo, realmente no sé si estoy yendo correcto, pero para dar una respuesta con Lefebvre, pensaría que hay ciertos espacios de representación, o más bien hay representación del espacio que permanece pese a cualquier dinámica impositiva, llámese violencia, llámese pandemia, llámese un desastre natural que puede ser un terremoto, etcétera. Dice Lefebvre, normalmente el, el urbanita, es decir, el citadino, se las ingenia para que la comunicación y la articulación del espacio continúe, ¿no? Es decir, pensemos, no sé, al inicio de la pandemia, cuando todos estamos aislados en casa, pues parecía que el fin de las ciudades pues había llegado, ¿no? Es decir, no podíamos articularnos socialmente a través del contacto, a través de la voz, a través del aire, porque eso suponía pues la infección y la enfermedad. Entonces, si Lefebvre estaría acá, voy a forzar un poquito esto, pero podría decir algo así como, bueno, pues se las ingeniaron para hablar y comunicarse y tener contacto a través de las máquinas, ¿no? Del internet, de las computadoras, etcétera, y parece que la ciudad continúa y no hay, no será la misma ciudad, pero bueno, hay una continuidad urbana en ese sentido, hay una continuidad de la articulación social que supone una ciudad, ¿no? Eh, y bueno, ahí entonces, dice Lefebvre, hay maneras, ideas ingeniosas de continuar articulando esa ciudad, ¿no? Eh, que desde luego a mí me parece que no son las más propicias, es decir, todos quisiéramos vernos las caras ahora y estar en un mismo foro y estar en un mismo espacio, pero esto no es posible, ¿no? Porque privilegiamos también la vida por encima de la vida buena en este caso, ¿no? Entonces, al menos continuamos con estos proyectos de esta manera y podemos decir que hay una continuidad de la vida en comunidad, ¿no? Eh, entonces, seguiría poniendo esa distinción, ¿no? Entre vida buena y vida sin más, ¿no? Que Zoe y Bios, y que en términos de espaciales, pues sí, toda ciudad debería tender o tiende hacia la vida buena, es una vida mejor, o sea, por eso nos juntamos para vivir de manera colectiva, pero eso no siempre en la práctica sucede, ¿no? Hay como múltiples factores que pueden desgarrar el tejido social. Y luego, perdóname, pero creo que me salté a ver si, vamos, como tenemos mucho tiempo, me doy la confianza para pensar esta pregunta que hacía Carolina en torno a los... Más bien, justo ahorita iba a decir que ya se va acercando la hora para cerrar, perdón, entonces sería bueno que concluyeras. No, está muy bien, Carolina. Eh, es que no vi el chat. Pero bueno, el caso era este de los palestinos, ¿no? De qué manera volvían a reapropiarse de ese espacio, ¿no? O sea, la pregunta es si sigue siendo ese mismo espacio el cual se les arrebató, ¿no? Porque
una de las premisas o una de las instrucciones que siguen ellos es abandona tu hogar porque va a ser bombardeado. Y ellos van, bombardean sus hogares y regresan a reconstruir, ¿no? O sea, se aferran a esta reapropiación del espacio, ¿no? Pero bueno, ya, cerramos esto y te agradezco mucho a ti y a todos los presentes. Sí, perdón, esto podría dar para, yo creo que otras 2 horas. He disfrutado muchísimo esta plática, pero bueno, creo que sí, es tiempo de cerrar. Muchísimas gracias a los ponentes y al staff por ayudarnos. Bueno, fue un gusto moderar esta mesa y bueno, ojalá quieran, pues decidan ver la discusión que se va a dar en las siguientes mesas. Hasta luego.